de la charla anterior, que la pasamos a esta, es el tema del sistema o los sistemas como tales, que es un aspecto importantísimo para entender el Estado, porque en última instancia, como vamos a ver enseguida, el Estado es un sistema, mejor dicho, es un subsistema dentro de un sistema. Pero habíamos dicho que la política es actividad en relación con el poder, que consiste en tomar decisiones que afectan a toda una comunidad. Habíamos visto que los factores de poder eran 4, que son la fuerza, el conocimiento, el carisma y el dinero. Habíamos visto las estructuras del Estado como tal, por un lado las territoriales, por otro lado las funcionales, donde yo subrayaría que los esquemas y las estructuras matriciales están cada día más siendo suplantadas por estructuras en red, que son un poquito más complicadas de concebir, pero son mucho más eficientes en muchos casos. Y con eso ya prácticamente caemos en lo de hoy, en donde vamos a empezar a ver una serie de cosas que se han incorporado a la ciencia política en los últimos, yo diría, 40, 30 años, que son precisamente una serie de conocimientos que los políticos actuales sencillamente no tienen. Y por eso se mandan las macanas que se mandan. Entonces, por empezar vamos a ver la teoría general de los sistemas. Vale. En primer lugar, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que son interdependientes, ¿sí?, y que actúan en conjunto para cumplir una función. Eso es exactamente un sistema, por lo menos eso es lo que consideramos un sistema. Un sistema por de pronto puede ser concreto, puede ser algo tangible. Un automóvil es un sistema, una heladera es un sistema en sí mismo, puede ser algo concreto, pero también puede ser algo abstracto. O sea, una doctrina puede ser conceptual, un software de computadora no por nada se llama ingeniería de sistemas. O sea, puede ser algo abstracto y puede ser algo concreto. La otra cosa es que los sistemas a veces están, y muchas veces, por lo menos los complejos, están armados por otros sistemas y pueden formar parte de otros sistemas. Hay una cosa ya del análisis se complica, o sea, se puede hablar de subsistemas y se puede hablar de supersistemas. ¿Sí? La otra característica de un sistema es que tiene límites, tiene fronteras. A veces son bastante difíciles de diferenciar, pero todo sistema tiene su límite. No hay sistemas universales propiamente hablando. Los sistemas tienen un límite y tienen una función. A veces el límite está dado por la función misma, ¿no? Este siguiente punto es importantísimo. Sistemas pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Los sistemas biológicos normalmente son abiertos. O sea, hay intercambio entre el sistema y el medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, nos alimentamos cuando comemos. Hay un intercambio de energía entre el propio sistema y el medio ambiente. Estrictamente hablando, muchos sistemas cerrados también lo tienen. Por ejemplo, un automóvil no funciona si alguien no le pone nafta. La gran diferencia es que los sistemas abiertos orgánicos se procuran su propio intercambio con el medio ambiente. Ahora, ningún automóvil va a ir solo a la estación de servicio y va a cargar nafta. Alguien lo tiene que llevar. Esa es la enorme diferencia que hay. ¿Sí? Los sistemas abiertos generalmente son muy complicados. Son complicados de entender y son complicados de describir. Pero constituyen la mayoría de los sistemas con los cuales tenemos que ver en política. Los sistemas políticos realmente son todos sistemas abiertos, para colmo en equilibrios a veces bastante inestables. ¿Cómo actúa un sistema? Un sistema actúa normalmente
por medio de una serie de entradas que recibe información, lo procesa y produce una serie de salidas. Y un detalle muy interesante es que la mayoría de los sistemas tienen un lazo de retroalimentación. O sea, el proceso, de alguna medida, está influenciado por la entrada que tiene. Perdón, por la salida que tiene. O sea, la entrada de alguna manera está influenciada por la salida. Después lo vamos a ver más adelante. Es un grupo de elementos. Esto tenganlo presente. Un conjunto de elementos no constituye un sistema si todos juntos no forman un todo, con un fin y un objetivo determinado. Yo puedo juntar un montón de cosas, no forman un sistema si no interactúan y si no cumplen una función determinada. Eso es lo que diferencia el amontonamiento de elementos de lo que es un sistema. Un sistema siempre tiene elementos que interactúan entre sí y en función de un fin, un objetivo determinado. Si eso no es así, entonces no estamos hablando de un sistema. Un esquema teórico de un sistema es como el que están viendo. Ustedes pueden tener un sistema con distintas componentes que forman uno o varios subsistemas, ¿sí?, en donde se recibe una entrada, que es información o energía o recursos o lo que fuere, el sistema lo procesa y da una salida que es precisamente su función, ¿sí? Y hay un lazo de retroalimentación que puede llegar a influir sobre la entrada. El ejemplo que yo suelo dar, para que se entienda, es un equipo de aire acondicionado. Un equipo de aire acondicionado es un sistema. Está compuesto por ventilador, por radiador, compresor, toma de aire, etc. ¿Qué pasa? Tiene un componente que es un termostato. Cuando ese componente percibe que la temperatura del medio ambiente baja o sube de cierto punto, entonces hace actuar el compresor, se pone en marcha el aire acondicionado y da frío, para decirlo con términos muy sencillos. Pero ¿qué pasa? En la medida en que el equipo de aire acondicionado con todos sus componentes acá está dando frío, el termostato está sensando la temperatura, que es el resultado de la acción del sistema. Cuando esa temperatura baja, de repente el termostato le manda la información a la entrada diciéndole para, porque ya llegamos a la temperatura. En ese momento el equipo de aire acondicionado corta el compresor y a lo sumo queda funcionando el ventilador en algunos casos. Es el mismo proceso, básicamente, que todos nosotros tenemos para mantener nuestra temperatura corporal constante. Todos los animales de sangre caliente tienen básicamente el mismo sistema. Cuando de repente tenemos exceso de calor, empezamos a sudar, la evaporación del sudor produce un enfriamiento, y eso es lo que ayuda al cuerpo, entre otras cosas, a mantener la temperatura interna constante. ¿Sí? O sea, los sistemas normalmente tienen un lazo de retroalimentación que es muy importante. En política, este lazo de retroalimentación es la comunicación que debe existir entre la administración pública y el gobierno. Ustedes tienen una entrada en donde el gobierno toma decisiones, el sistema político los procesa, los ejecuta, pero tiene que haber de alguna manera un lazo de retroalimentación que informe a los que gobiernan de qué es lo que sucede en realidad, qué es lo que pasó realmente. Eso permite ir corrigiendo decisiones posteriores en función de los resultados obtenidos. ¿Sí? ¿En qué lugar estaría la administración pública y el gobierno? Digamos, el gobierno es el que toma las decisiones, la administración pública las ejecuta, y después la administración pública le devuelve al gobierno el resultado de esa ejecución. Porque puede llegar a pasar que le digan, vamos mal, porque el resultado no se condice con lo que se programó o se planificó. Hay que corregir la planificación. ¿Quién le dice al gobierno que hay que corregir la planificación? Los que están en contacto directo con el resultado.
Si no, estás obligando a todos los miembros del gobierno a ir por todos lados a verificar a ver si realmente se cumple o no se cumple lo que se planificó, que fue el error del Estado soviético. Si no estaba el superior inmediato dando vueltas por ahí, los muchachos hacían cualquier cosa. Faltaba este lazo de retroalimentación. O lo que es peor, el lazo de retroalimentación está en connivencia con los que tienen que ejecutar y disimula todos los errores diciendo está bien, está todo bien, está todo perfecto, no pasa nada cuando hay un desastre. Que eso es también lo que le pasó al Estado soviético. Eso le pasó también al Estado soviético. Se imponían cuotas de producción y las cuotas de producción siempre se cumplían. Siempre. Mentira. O sea, se acomodaban los números, se falsificaban los papeles, se hacían grandes informes, los burócratas procesaban los informes, nadie controlaba nada, y estaba todo perfecto, hasta el día que se cayó como un castillo naipes. ¿Quién tendría que controlar? La administración pública. Para eso está. Hay una teoría general de los sistemas. Esto es algo que existe desde más o menos 1960. Es bastante nuevo en nuestro mundo. Sí, en cierta medida podemos decir que lo empezó un señor llamado Ludwig von Bertalanffy, allá por 50, 68 más o menos. Y Bertalanffy lo desarrolló más que nada para sistemas orgánicos, o sea, Bertalanffy es un hombre orientado hacia la biología. Entonces lo desarrolló más que nada con temas que son de biología y los sistemas abiertos biológicos como tales. Es decir, acá hay una serie de cosas que sería después para estudiar. Sin embargo, a partir de ese concepto de entender procesos biológicos, o sea, el proceso de la vida como tal, como formando sistemas, otras personas, Kant, Wiener y un montón de otra gente, empezó a decir, pero eso sería aplicable también a sistemas que no son biológicos. Y entonces empezó a construir, y hoy en día ya existe una teoría muy amplia de qué es un sistema, cómo funciona un sistema, cómo se retroalimenta, cómo se regula, cómo se analiza, cuáles son las partes que pueden fallar, cuáles son las partes que no pueden fallar, por qué un sistema está sujeto a entropía, enseguida vamos a ver qué es eso, y otros en menor medida quizás no tanto. En fin, hay una serie de cosas muy estudiadas el día de hoy que nos ayudan a entender qué son, cómo funcionan y por qué no funcionan en algunos casos sistemas, dónde están las posibles fallas. Siendo que el Estado es un sistema, un político que no entiende de sistema no entiende de política hoy en día, así de fácil. No me voy a detener en todo el esquema porque daría para muy largo, pero sí me voy a detener en un tema que sí es importante, que es la entropía. La entropía es un concepto que viene de la segunda ley de la termodinámica, cosa que explicarlo nos llevaría bastante tiempo también, pero para ponerlo en simple, imagínense ustedes un camión, un volcador, que viene cargado con un montón de ladrillos. Imagínense que estaciona frente a esta casa y de repente el camión volcador inclina el volcador y se caen todos los ladrillos. ¿Qué dirían ustedes que es más probable? ¿Que los ladrillos caigan todos ordenaditos uno arriba del otro o que caigan todos amontonados sin ningún orden establecido? Bueno, es obvio. Van a caer en un montón desordenado. Salvando las distancias y estableciendo las diferencias, eso es exactamente lo que dice la entropía, que el orden es mucho más improbable que el desorden, y que todos los sistemas tienden naturalmente al desorden si no hay una alimentación de energía, de energía que lo impida.
O sea, la entropía es una probabilidad. La probabilidad mayor es la del desorden. Si no hay una negentropía, una entropía negativa que impide el desorden, todos los sistemas tienden naturalmente al desorden. Lo cual les explica a ustedes por qué Spengler hablaba del ocaso de las civilizaciones, por qué hay estados que de repente colapsan como el soviético, por qué hay procesos políticos que de repente fracasan. Si no hay un flujo de energía que impide el fenómeno de la entropía, los sistemas tienden al desorden. Por lo tanto, tiene que haber alguien o algo o alguna cosa que impida ese desorden, que mantenga el sistema en un equilibrio o por lo menos funcionando. ¿Sí? El organismo vivo justamente produce entropía positiva, y por eso, a medida que va decayendo, se aproxima al final de todos nosotros, que es la muerte. Para combatir ese proceso, según Schrödinger, ¿qué hacemos? Nos alimentamos. O sea, introducimos entropía negativa. O sea, nos tratamos de mantener vivos. A la larga el proceso de entropía nos gana. Por eso nos morimos. Somos un sistema que había un autor que decía, todos dicen que llevo 94 años de vida. Decía, en realidad vengo muriendo hace 94 años. O sea, nuestro sistema, nosotros como organismo, como sistema, no podemos combatir ad infinitum la entropía, la podemos combatir a medida que vamos viviendo hasta cierto punto. Después de cierto punto la entropía nos gana. Hay teorías que dicen que todos los sistemas sufren tarde o temprano ese proceso, incluso hay una teoría que dice que hasta el universo produce tarde o temprano ese proceso. Es discutible, de todos modos. De cualquier manera, lo que hay que tener presente es que el fenómeno de entropía está presente en todos los sistemas y que todos los sistemas, en algún grado, de alguna manera, tienden hacia un aumento tal de entropía que al final terminan destruyéndose. Esto viene de la termodinámica. Teóricamente se llega a un valor mínimo y constante con el cero absoluto, que es el 0,2 Kelvin, pero bueno, eso ya tiene que ver con física, no tiene que ver con política. En política lo que nos interesa saber es que los sistemas están sujetos a la ley de la entropía. Para evitarla hay que inyectarle negentropía al sistema para que se mantenga. Y ahí está la relación que hay con el Estado, porque el Estado es un sistema abierto. Es decir, más allá de la metáfora organicista, que es esa famosa metáfora según la cual el Estado vendría a ser algo así como el cerebro del organismo social, que tendría dos brazos, un brazo que se dedica a la industria, el otro brazo que es el brazo que porta la espada, que lo defiende, que tendría piernas que simbolizan sus medios de transporte, que tendría un sistema circulatorio que vendría a ser el flujo de las mercaderías que hay dentro de un país, o un sistema nervioso que vendría a representar el sistema de comunicaciones que existe dentro del país. O sea, se ha hecho y se puede hacer una metáfora entre lo que es un país o una nación y un organismo vivo. Pero más allá de esa metáfora, que tiene un valor relativo, es decir, más allá de esa metáfora, opera como un sistema orgánico abierto. El Estado opera como un sistema, en realidad es un sistema. Ahora, es un sistema dentro de otro sistema mucho más amplio que es el de la comunidad. Por lo tanto, no hay un Estado sin comunidad y no hay comunidad que pueda funcionar sin un Estado. O sea, la anarquía es algo que en 10.000 años de historia nunca se verificó. Ni se va a verificar si me preguntan a mí, porque es un imposible.
porque por la ley de la entropía esa sociedad se desintegraría en muy poco tiempo, precisamente porque, digamos, como sistema no se podría sostener. La anarquía es un imposible termodinámico, por decirlo en una palabra. Entonces, el Estado en realidad es un subsistema de la comunidad, no es algo que se le agrega desde afuera, forma parte de la comunidad. Y ahí está la gran diferencia entre los que dicen que el Estado gobierna a la comunidad, lo cual, si está bien constituido, no es cierto, porque si está bien constituido, gobierna en nombre de la comunidad de la cual forma parte, de la cual es un órgano especializado. O sea, esto es lo que tienen que entender si vamos a hablar de Estado. El Estado no es una superestructura, como definen los marxistas, que se le agrega por afuera de la sociedad para dominarla, sino que es algo que surge de adentro de la sociedad porque el organismo social lo necesita. Entonces no gobierna a la comunidad, sino en nombre de la comunidad a la cual representa. Y esta es la visión completamente diferente que se tiene del Estado como lo conciben los liberales, que es un órgano meramente administrativo, del Estado concebido de acuerdo a los marxistas, que muchas veces se olvidan que Marx profetizó la desaparición del Estado. O sea, como el órgano que está impuesto sobre la sociedad para defender el interés de la clase dominante. No es ni una cosa ni la otra. El Estado como tal es necesario a la sociedad porque es un órgano de la sociedad. Y es lo que mantiene a la sociedad funcionando. Y eso, para hablar ahora de las funciones del Estado, que es el tema específico de esta última charla. Las funciones del Estado son tres. Funciones esenciales estamos hablando, no de funciones que el Estado puede, dado el caso, asumir si es necesario o si hace falta. Las funciones que un Estado no puede delegar y no puede dejar de hacer son las funciones de síntesis, la función de planificación y la función de conducción. De la mano de lo cual, lo primero que tenemos que tener en claro es la función de la política en todo esto. Se ha dicho muchas veces que la política es el arte de lo posible, que la política es la ciencia de lo necesario. Y mi viejo profesor Jaime María de María decía, no es tan así. La política es la ciencia de lo necesario, sí, pero es el arte de hacer posible lo necesario. Y entonces, ¿en qué medida eso se puede lograr? Son mediante estas tres funciones, a las cuales vamos a pasar un poco de revista. En primer lugar, la función de síntesis. Todo organismo social está solicitado por fuerzas que divergen. ¿Por qué? Porque hay intereses contrapuestos, porque hay anhelos contrapuestos, porque hay visiones contrapuestas, porque hay intenciones contrapuestas, porque hay modelos de futuro contrapuestos. Es decir, las divergencias en una sociedad son absolutamente inevitables y hasta diría yo que no es para nada deseable suprimir esas divergencias, porque muchas veces del choque de las divergencias surgen las novedades, las cosas nuevas, nuevas interpretaciones. A veces el choque de divergencias es positivo. El problema que tenemos es que esas divergencias no desgarren a la sociedad y no constituyan después enfrentamientos del tipo amigo y enemigo. En una palabra, que no se vuelvan problemas políticos. Entonces, la función del Estado, en ese sentido, es precisamente sintetizar esas divergencias, es lograr mantenerlas dentro de un marco controlado
para, en algunos casos, evitar, digamos, que formen oposiciones del tipo amigo y enemigo, y en el mejor de los casos, incluso para tratar de que esas divergencias después confluyan en algo positivo. ¿Sí? Agricultores e industriales probablemente tengan intereses contrapuestos. Si los largamos a su propio criterio, se van a ir peleando. En cambio, si establecemos un método para sintetizar esas divergencias, podríamos llegar a construir una industria alimentaria en donde todos están contentos. Es un ejemplo entre muchos otros que se pueden llegar a dar. Para cumplir esa función de síntesis, antiguamente lo único que existía era la buena voluntad del político, la habilidad del político de actuar de juez, de actuar de referí, por decirlo así, y básicamente era una actividad de decir, muchachos, no se peleen, y empezar a proponer algunas vías de solución posible a un conflicto. Últimamente, la resolución de conflictos se ha constituido en una disciplina que es bastante detallada. O sea, la resolución de conflictos no es una cosa de improvisar. Ya no tenemos tanta necesidad de improvisar. Por supuesto, resolver conflictos requiere cierta sensibilidad, requiere cierto arte, requiere cierto don de gentes, requiere habilidades. Pero, digamos, tenemos ya hoy en día un fundamento bastante sólido, teórico, de qué es un conflicto, cómo se resuelve, cuáles son sus parámetros, cómo se maneja bien un conflicto, incluso más allá de si se resuelve al final o no, pero cómo se lo maneja bien por lo menos. Y la otra disciplina que tenemos relacionada con el mismo tema es la teoría de los juegos. Desgraciadamente no puedo entrar ahora a detallar, digamos, todas estas disciplinas porque sería para muy largo. El Game Theory o la teoría de juegos, con incluso un gran desarrollo matemático que hay detrás de eso, se usa muchísimo en economía, se usa muchísimo precisamente en resolución de conflictos, en resolución de buscar la alternativa óptima en situaciones en donde la decisión de uno depende de la decisión del otro. Entonces, en esos casos, dependiendo de los resultados posibles o del resultado que uno está buscando, hay cursos de acción óptimos y hay cursos de acción pésimos. ¿Y cuáles son los óptimos? ¿Cuáles son los pésimos? Es precisamente calculable o por lo menos estudiable mediante la teoría de juegos. Los factores de poder intervinientes en la síntesis del Estado son, en primer lugar, el carisma, porque la persona que está, o las personas que están en una función así, necesitan tener poder de persuasión, necesitan tener poder de convicción, es decir, necesitan sumar en lugar de restar, tienen que saber cómo manejar a dos personas o a dos fuerzas que se contraponen porque tienen intereses justamente contrapuestos. El carisma para este tipo de conflictos es necesario. Tiene que tener conocimiento y tiene que tener información, porque no se puede mediar en una situación de conflicto si uno desconoce en qué consiste el conflicto. Eso es obvio. Y muchas veces, cuidado, porque tiene que ir más allá. La persona que actúa para resolver o para sintetizar un conflicto tiene muchas veces que ir más allá de lo obvio o de lo declarado. En análisis de riesgo siempre decimos, una cosa es lo que el cliente dice que quiere, otra cosa puede ser lo que el cliente realmente quiere, una tercera cosa puede ser lo que el cliente necesita, y una cuarta cosa es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, la manifestación externa de una posición de un partido en conflicto no necesariamente significa que esa sea la fuente real o la raíz real del conflicto. Hay que saber mirar más atrás.
Eso solamente se logra con conocimiento y con información de qué es lo que pasa en realidad. Me dice que tal cosa, sí, bueno, eso es lo que dice, pero en realidad qué es lo que está pasando. Eso se puede puentear solamente con conocimiento de la situación, con conocimiento de los actores intervinientes y con información relativa a la situación. Y de última, ahí sí es innegable, en la función de síntesis puede llegar a darse un factor de coerción, un factor de fuerza. O sea, sintetizamos hasta donde pudimos. El resto, señores, esto es una decisión, se va a hacer tal cosa, ¿por qué? Porque lo dice el Estado. O sea, tampoco partir de la base de que ladrando órdenes se solucionan conflictos, porque eso no es cierto, pero tampoco partir de la base de que todo el mundo tiene que estar contento, porque es algo que yo siempre repito. La única forma de quedar parejo con todo el mundo es quedando mal, porque quedando bien con todo el mundo no se puede. Entonces puede llegar a un punto en donde, bueno, el Estado ejerciendo su función de soberanía, es decir, su poder de decisión más allá de la cual no hay otra decisión posible, toma una decisión diciendo, señores, limamos todas las asperezas que pudimos limar, pero a partir de este momento se va a hacer tal cosa porque el Estado lo decidió así, punto. En ejercicio de soberanía puede llegar a ser el caso de que tiene que emplear cierto grado de coerción, obviamente. Mientras menos grado de coerción tenga que emplear, mientras mejor funcione la función de síntesis, tanto mejor. La otra función indelegable, esencial del Estado, es la función de planificación. El porqué de esto es bastante sencillo. El Estado es el único órgano de la comunidad que no está sujeto a la temporalidad del sistema. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que una empresa puede tener un horizonte de 5, 10, 15, 20 años. Es rarísimo el caso en donde una gran empresa esté planificando más allá de los 20 años. ¿Por qué? Porque una empresa puede cerrar. Una empresa se puede declarar en quiebra. Una empresa puede despedir a los empleados. Una empresa puede incluso cambiar de rubro. Puede reconvertirse. Una nación no puede hacer nada de eso. Un Estado no puede despedir a sus ciudadanos. Una nación no puede decir, bueno, bajamos la persiana. Es simplemente inimaginable, no está para eso incluso. Entonces, el futuro, para un Estado, el futuro es ilimitado. La República Argentina cumplió el bicentenario hace un tiempito atrás. Son 200 años. Dentro de 200 años, lo más probable es que la República Argentina siga existiendo. O por lo menos alguien en una posición de Estado no puede partir de la base de decir, bueno, pero la Argentina va a durar 50 años más. No. Tiene que partir de la base de que esta comunidad a la que está representando va a permanecer en el tiempo. La pregunta es ¿cuánto tiempo? Mucho más tiempo de lo que puede darse una empresa. Por eso es que analizar la política con criterios económicos es incorrecto. La planificación económica muchas veces no tiene nada que ver con la planificación política, porque la planificación política no se pone esos límites en el tiempo. La planificación política puede decir con mucha ambición que está planificando para los próximos 500 años. Ustedes calculen que a muy grosso modo ustedes tienen una generación cada 25 años. Muy grosso modo. O sea que en un siglo tienen 4 generaciones. O sea, cada 25 años tiene una nueva generación, en un siglo tienen 4 generaciones. En 2 siglos tienen 8 generaciones. En 200 años
En la República Argentina se han sucedido más o menos 8 generaciones. 8 generaciones, biológicamente hablando, no es tanto tiempo. Por lo tanto, no es ninguna locura decir estoy planificando para los próximos 100 años o para los próximos 150 años. Obviamente, con la velocidad de cambio de la tecnología hoy en día, hay que prever un montón de cosas. Pero básicamente no es ninguna locura decir que a nivel estatal estamos planificando 2 generaciones para adelante o 3 generaciones para adelante. Es más, si ustedes toman el poder hoy y modifican el sistema educativo hoy mismo, van a tener que esperar más o menos 20 años hasta ver el resultado del sistema educativo que implementaron. O sea, van a perder una generación. De modo que planificar a largo plazo es precisamente la función del Estado, porque es el único órgano de la comunidad que en primer lugar está dispuesto para eso y en segundo lugar tiene interés en hacerlo. Para eso tiene 2 herramientas, que es un poco mi especialidad, que es el planeamiento estratégico y el análisis de riesgos. Son 2 disciplinas muy elaboradas últimamente, tanto el planeamiento estratégico como el análisis de riesgos, que nos permiten establecer planes al plazo que nosotros le pongamos. Pues más adelante vamos a ver un poco en detalles. Para la función de planificación, lo que necesitan es conocimiento, carisma y en alguna medida dinero. Acá intervienen esos 3 factores de poder. ¿Necesitan conocimiento? Por razones obvias. No se puede planificar si uno no conoce lo que está planificando. Necesita carisma también. Porque también hay que convencer, hay que lograr consenso alrededor de un plan. O sea, ponerse a dibujar un plan es muy sencillo. Pero si ese plan no genera consensos, es probable que no se ejecute nunca. O sea, el plan de alguna manera hay que consensuarlo. Es muy lindo dibujar un plan sobre papel, pero hay que ver quién lo apoya. Así que hace falta una dosis de carisma como para, digamos, que la gente se entusiasme con el plan incluso. Y hace falta dinero para financiarlo, vamos a decir la pura verdad. Por más que tratemos de inventar algún elemento que suplante al dinero tal como hoy lo conocemos, la inversión en un plan se vuelve necesaria. Y finalmente la tercera función esencial del Estado es la función de conducción. Es decir, es muy lindo establecer un plan, es muy lindo decir, bueno, lo vamos a implementar, pero a lo largo de esa implementación hay que cuidarse de los desvíos. Hay que conducir la ejecución de ese plan. Ningún plan se ejecuta solo. Al plan hay que conducirlo, hay que irlo llevando. Y lo más importante del plan es tratar de manejar el tema de los desvíos que inevitablemente tienden a producirse. Para eso sirve la cibernética. La cibernética no tiene exclusivamente que ver con sistemas informáticos. Cibernética viene de la palabra kibernetes en griego, que los griegos usaban para designar al timonel de un barco. Y ustedes imagínense la siguiente situación. Están arriba de un barco, cuyo comportamiento es relativamente previsto, pero puede suceder que se comporta de alguna otra manera. Están en medio del mar, en medio de una tormenta.
El viento sopla de algún lado, pero puede cambiar. Las olas les están sacudiendo el barco de una manera, pero a veces de una manera, a veces de otra. O sea, ustedes están en una situación de incertidumbre. En realidad no saben lo que va a pasar dentro de los próximos 5 minutos. Saben que en algún momento el temporal va a terminar, pero no saben cuándo. Saben que una ola grande les puede dar vuelta al barco, pero no saben de dónde va a salir esa ola. Y así todo tienen que llegar a puerto. ¿Cómo hacen? Manteniendo la vista fija en el faro. Si ustedes consiguen mantener el barco con la proa apuntando hacia el faro, a pesar de la tormenta van a llegar a puerto. Si no lo consiguen, van a terminar en cualquier lado y lo más probable es que termine con la tormenta dando le vuelta a la nave. Como los griegos sabían eso, al timonel le daban un rango muy importante arriba del barco, porque era el hombre que llevaba el barco a puerto. O sea, mantenía la vista fija en ese faro, que es precisamente lo que permite una buena planificación estratégica. Poner faros y poner hitos a lo largo del camino para saber si vamos bien o nos estamos desviando. La cibernética hoy en día es toda una disciplina de comunicación y control que nos permite hacer efectivamente eso, nos permite controlar y hasta cierto punto incluso medir los grados de desvío que hay entre el objetivo buscado y la situación real que se plantea en un determinado momento. Y encima de eso, la teoría de la toma de decisiones nos permite establecer o nos permite tomar buenas decisiones. Ahora, cuidado. Tomar buenas decisiones no significa tomar decisiones exitosas. Tomar una decisión bien tomada es una cosa. Tomar una decisión exitosa es otra cosa distinta. Obviamente, si uno toma decisiones bien tomadas, tiene mayor probabilidad de tomar decisiones exitosas. Pero no necesariamente es así. Por eso las dos disciplinas se complementan. Tomar decisiones que mantengan la nave apuntando hacia el objetivo es justamente una combinación de saber tomar decisiones bien tomadas, pero con un criterio cibernético de decir voy a mantener este rumbo y no cualquier otro. Todas estas disciplinas que les estuve mencionando son en su gran mayoría, o por lo menos en su parte sustancial, posteriores a la mitad del siglo pasado. O sea, son posteriores a 1950. En términos históricos apenas están en pañales. En términos reales, algunas tienen gruesos volúmenes y gran desarrollo de formuleo matemático, incluso en algunos casos. De más está decirles que los políticos tradicionales los ignoran por completo. No tienen ni idea de lo que les acabo de mencionar. Por eso cometen los errores que cometen, entre otras cosas. Para la función de conducción, bueno, evidentemente necesitan carisma. Los conductores natos son conductores carismáticos o no son conductores, simplemente gerentes generales en todo caso. Necesitan conocimiento y en última instancia también necesitan un poco de coerción, porque, de nuevo, en una función de conducción casi nunca van a lograr que todos estén absolutamente de acuerdo en seguir un camino determinado, así que tarde o temprano, en algún momento va a llegar el punto en donde van a tener que tomar una decisión y esa decisión se hace cumplir, incluso a pesar de que a alguno por ahí no le guste. ¿Sí? Acá les hice una lista de las disciplinas que están relacionadas con estas funciones esenciales.
todas estas disciplinas yo les recomiendo, súbanse a internet, empiecen a investigar y empiecen a estudiarlas. Porque esta es la base para una política del siglo XXI. Mucho más allá de las ideologías. Los métodos de resolución de conflictos les permiten sintetizar propuestas que son o bien excluyentes o bien contrapuestas. En general, propuestas de o esto o lo otro. Porque las dos se excluyen. Entonces, la resolución de conflictos les permite optar por una o por otra o por una construcción que de alguna manera asimile lo esencial de las dos. La teoría de juegos es la mejor alternativa en una situación donde la decisión de ustedes depende de la decisión de otro. El caso típico que yo uso para señalar esto es el juego de ajedrez. El juego de ajedrez es un caso típico de un juego en donde mi decisión depende de lo que haga el adversario. Y viceversa. Lo que hace el adversario depende de lo que haga yo. El que mejor calcula, el que mejor evalúa la situación que se plantea en cada momento es el que gana la partida. Eso está muy estudiado, sobre todo en el ámbito económico. Está muy estudiado, pero se aplica también en el ámbito político. No tiene nada que ver con los juegos de computadora, dicho sea de paso. El planeamiento estratégico, ¿en qué consiste? El planeamiento estratégico consiste, primero, en tener una visión de producto terminado. Algunos lo llaman utopía. Yo prefiero llamarlo visión de producto terminado, porque tiene que cumplir con la condición de que sea viable. Utopía puede ser cualquier cosa. En cambio, una visión estratégica tiene que ser viable, tiene que ser construible. Sigue estableciéndose una misión. Es decir, la formulación de la misión es lo que estamos dispuestos a hacer para lograrlo. La visión es lo que queremos lograr. La misión es la declaración de lo que estamos dispuestos a hacer para lograrlo. Ahora, una vez establecido eso, es normal, prácticamente inevitable, que nuestro producto terminado esté constituido con varios objetivos que tenemos que lograr. O sea, una visión de un solo objetivo es casi imposible de imaginar, menos en política. En política vamos a tener objetivos en materia de salud pública, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de política exterior, en materia de defensa nacional, y así y todo, y sigo enumerando. Ya tenemos varios objetivos para lograr, no uno solo. Sería una sobresimplificación decir el objetivo de la política es la felicidad de la gente, sí. Hay que ver si ese objetivo en absoluto es verificable. De cualquier manera, lo normal y casi lo inevitable es que existan varios objetivos, y lo normal y también casi inevitable es que para alcanzar esos objetivos no podemos calcular como que lo vamos a alcanzar de un salto. Normalmente lo que se da es que para alcanzar ese objetivo tenemos que dar pasos intermedios en donde a la larga alcanzamos ese objetivo, y esos pasos intermedios son los que sirven de faro para saber si vamos bien o mal. ¿Sí? Después de eso, una vez establecidos los objetivos y establecidas las metas, tenemos que asignar recursos y responsabilidades. Recursos para que el plan tenga los elementos materiales con los cuales se puede llegar a dar, y responsabilidades para saber con quién lo vamos a hacer. Y eso es lo que vimos en la charla anterior. Necesitamos 20.000 personas para ocupar el Estado así como está constituido ahora. Con menos de 10.000 personas, olvídense. Un país de 40 millones de habitantes no lo van a hacer adjudicando responsabilidades a menos de 10.000 personas. Y después tenemos una instancia de control, que es si lo que planificamos y lo que estamos ejecutando realmente se condice con lo que queremos lograr, o se está haciendo lo que dijimos que vamos a hacer, el control. Y
siempre hay algo que sale mal, siempre hay algo que no previmos, porque para verlo todo es absolutamente imposible. Necesitamos el lazo de realimentación que veíamos antes, en donde detectamos las fallas y volvemos al principio para reformular nuestro plan o para ajustar nuestro plan de acuerdo a las dificultades que fuimos detectando. O sea, lo que les quiero sacar de la cabeza es que no se trata de dibujar un plan, salir a ejecutarlo y decirlo, bueno, mientras lo estamos haciendo está todo bien. No, muchachos, no es así. Hacemos un plan, salimos a ejecutarlo y una de las principales funciones que tenemos que cumplir es ver qué es lo que salió mal. Porque eso que salió mal tiene que servirnos para volver a reformular el plan, corregirlo y hacer un sistema de mejora constante. Incluso en una de esas, descubrir objetivos que nos habían pasado por alto. Incluso en una de esas, encontrar metas que controladas nos servirían para indicar mejor si vamos bien o mal. Es decir, ningún plan nace perfecto y pocas veces muere perfecto. Es un sistema de mejora constante. Los planes que están bien diseñados y sobre todo bien ejecutados. La gestión de riesgos es también un tema que está muy desarrollado, sobre todo en el mundo del seguro. Es averiguar, incluso analíticamente, qué es lo que puede salir mal. Porque hay cosas que son obvias. Podemos tener un terremoto, podemos tener en algún lugar la erupción de un volcán, podemos tener una epidemia, podemos tener una guerra. O sea, hay cosas que son analíticamente obvias. Otras cosas surgen del terreno. Es decir, en Buenos Aires un terremoto es muy poco probable, pero una inundación ya no. Entonces, analizamos qué es lo que puede salir mal, vamos al terreno, vamos y nos ensuciamos las manos y vamos viendo qué es lo que puede dificultar la ejecución de nuestro plan estratégico, y cuando tenemos identificados los factores de riesgo, podemos hacer varias cosas. En primer lugar, si lo tenemos identificado, ya lo hemos previsto. O sea, podemos incorporarlo al plan con razonamientos de sí, entonces. O sea, si pasa eso, entonces hacemos tal cosa. Si pasa esto, entonces hacemos tal otra. Son los famosos plan B. O sea, cuando el plan está interferido por algún acontecimiento que podemos llamar un riesgo, tenemos una alternativa de acción. O podemos tener varias alternativas de acción. Eso por un lado. Por el otro lado, lo otro que podemos hacer con los riesgos es controlarlos, tratar de minimizarlos, tratar de bajarlos, de no tener tanta exposición al riesgo. Si yo voy a poner todas las fábricas de la República Argentina en un solo parque industrial, me estoy arriesgando que el día que haya una catástrofe muy grande en ese parque industrial único, me quedo sin industria. Si yo desparramo las industrias argentinas a lo largo de todo el territorio de la nación, evito ese riesgo. Pero ojo, me estoy comprando también un mayor problema de transporte de mercaderías, de transporte de materia prima. Eso lo puedo hacer solamente si tengo bien organizado mi sistema de comunicación y transportes. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Hay que planificarlo, hay que estudiarlo, hay que verlo. Hay que ver cuáles son las industrias que se pueden agrupar, cuáles no. Cuáles convienen, cuáles no. Pero de cualquier manera puedo tomar medidas para minimizar un riesgo de un parate total. Y finalmente, existe la posibilidad de transferir riesgos a otros, que es un detalle en el que no voy a entrar. Básicamente ustedes piensen que en el caso de la vida cotidiana nuestra, el comprar un seguro es transferir el riesgo a la compañía de seguros. O sea, a cambio de... es decir, si yo choco con mi auto, me tengo que hacer cargo de la reparación. Ahora, si tengo un seguro,
el que se hace cargo de la reparación es la compañía de seguros, teóricamente. Entonces, al comprar un seguro, yo el riesgo de choque se lo estoy transfiriendo a la compañía de seguros, pero no olviden que eso tiene un costo. Transferir un riesgo siempre tiene un costo. En cibernética es la teoría de la conducción, comunicación y el control en virtud de ese lazo de realimentación que vimos antes. Es decir, si las cosas no salen como pensamos que iban a salir, si surgen riesgos que no habíamos previsto, si surgen situaciones en donde tenemos que operar bajo incertidumbres, la cibernética nos brinda elementos y criterios como para mantener el rumbo a pesar de todo. Lo principal de eso es enterarse de que la situación se produjo. Por eso interviene la comunicación. Y el control es la acción que realizamos para corregir, digamos, la ejecución del plan. La teoría de la decisión ya la mencioné. Básicamente hay dos situaciones en donde eso es muy necesario tenerlo bien en claro. Cuando tomamos decisiones bajo riesgo y bajo incertidumbre, que no es lo mismo. Yo puedo tomar una decisión, por ejemplo, tomar una decisión bajo riesgo significa que yo sé lo que puede salir, que hay algo que puede salir mal, pero me arriesgo igual. O sea, está nublado, hace calor, yo sé que puede caer granizo. Pero bueno, está bien, salgo igual porque lo que tengo que hacer es más importante que me quede el coche todo apoyado. Entonces salgo igual, o sea, estoy tomando una decisión bajo riesgo. Sé que puede caer granizo y salgo igual. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es más importante. O por algún otro motivo. Otra cosa es tomar riesgo bajo incertidumbre. Es decir, la incertidumbre es una situación en donde hasta puedo llegar a tomar una decisión ignorando lo que puede salir mal. Puedo no darme cuenta, o puedo tener una idea muy nebulosa, o puedo no estar seguro. O sea, puedo pensar en aliarme con otro organismo político, pero ¿puedo predecir el comportamiento de ese organismo político dentro de los próximos 5 años? ¿Y cómo se va a comportar? ¿Me va a traicionar? ¿Me va a ser leal? ¿Me va a apoyar? Pero me va a apoyar hasta cierto punto y después me va a traicionar. ¿Cómo lo calibro? Eso es una decisión política bajo incertidumbre. O sea, no sé lo que el otro va a hacer. Es como en el ajedrez. Yo muevo peón 4 de rey y el otro con qué me va a salir. Y lo más probable es que me salga con peón 4 de rey él también. ¿Y si no? ¿Y si no lo hace? ¿Y si me sale con una apertura de esas medio raras? ¿Qué hago? Eso es tomar decisiones bajo incertidumbre. No estoy seguro de lo que puede llegar a pasar. Pueden pasar muchas cosas. Es como diciéndole que saliendo con el auto puede caer granizo. Sí, puede caer granizo, puede caer lava, puede caer lluvia, puede caer ceniza, puede... O sea, ¿qué es lo que va a caer? No sé. No sé qué es lo que va a caer. Puede llegar a caer cualquier cosa. Eso sería un caso de incertidumbre. Las dos cosas son muy diferentes. La teoría de las decisiones nos enseña cómo se toman buenas decisiones en esas condiciones. O sea, qué es lo que hay que hacer para tomar una decisión razonada, racional, bien fundamentada. Pero no nos dice que esa decisión va a ser exitosa. Y finalmente están las especializaciones puntuales que hay que saber. Porque tampoco alguien se puede hacer cargo de salud pública sin saber medicina. Aunque se han dado casos. Y sobre todo en este país. Tuvimos una ministra de defensa que dijo que no sabía lo que era un FAL. Lo dijo, me la agarré. Mentirosa. Sí, aparte son mentirosos. Pero en las funciones administrativas o en las funciones realmente cotidianas y administrativas del Estado, que son las que normalmente siempre se repiten, que la salud, la seguridad, la educación y todo lo demás, evidentemente hay especializaciones que son necesarias. De educación se tiene que encargar un pedagogo.
de salud pública se tiene que cargar un mínimo médico. O sea, hay funciones de las cuales hay que saber de qué se trata. No se puede encargar de la legislación de un país a alguien que no haya estudiado Derecho. Un mecánico no va a funcionar en ese puesto, por lógica. Puede ser un mecánico que estudió Derecho en su casa, puede ser, puede pasar, pero por lógica no es así. Entonces, después de todas estas disciplinas, todavía quedan las especializaciones necesarias. Y una cosa muy importante, el haber estudiado alguna de estas especializaciones todavía no significa que se domine todo lo demás. Dale. De modo y manera que resumiendo, llegamos al final. Si hacemos un pequeño resumen, decimos que la política es la actividad relacionada con el poder, específicamente con la conquista, la consolidación y la expansión del poder. De eso se trata en política. Los factores de poder, como vimos, son 4, que es la fuerza, el conocimiento, el carisma y el dinero. Y llegamos a la estructura del Estado, que es un tema bastante controversial hoy en día. Algunos quieren un Estado chiquito, simplemente administrador, otros quieren un Estado que se mete en todo. Entonces dejemos una cosa en claro. Hoy en día, siglo XXI, la estructura formal del Estado no está tan sujeto a la discusión ideológica, sino a la función que el Estado debe cumplir. O sea, hoy en día ya no tiene tanto interés discutir el panorama ideológico de un Estado o la concepción ideológica de un Estado. Hoy en día el Estado es más necesario empezar a discutir al Estado en función de los objetivos concretos que el Estado tiene que cumplir. Por eso yo les decía, olvídense muchachos de las ideologías. Piensen en problemas concretos y piensen en soluciones concretas a esos problemas concretos. De aquí en adelante van a tener mucho mayor peso esas discusiones que las discusiones sobre si el Estado se tiene que meter o no se tiene que meter, si tiene que ser grande o si tiene que ser chico, si tiene que ser de esta manera o organizado de la otra manera. ¿Por qué? Porque la organización del Estado no es una cuestión de principios, es una cuestión de eficiencia y eficacia. Nada más. Y en este sentido, tengan también presente que en lo que viene pintando el siglo XXI y en lo que parece ser el futuro, yo me animaría a decir que las estructuras rígidas, matriciales, van a ser suplantadas por estructuras en red que son mucho más flexibles. Son mucho más difíciles de concebir para nosotros porque no estamos acostumbrados a esas. Pero son mucho más flexibles, son mucho más eficientes también y pintan ser bastante más eficaces. O sea, estructuras en red creo que son las estructuras del futuro. Las estructuras matriciales como la que vimos que está armado el Estado Nacional hoy en día, yo no diría que son obsoletas, porque en algunos casos funcionan y funcionan bastante bien, pero en algunos casos. Cada vez más necesitamos redes, cada vez más necesitamos estructuras flexibles que se adapten a distintas situaciones. La estructura matricial es una buena estructura para cuando las cosas no cambian, cuando yo puedo prever que la situación se va a mantener relativamente estable. Cuando tengo que prever que tengo entre manos una situación muy variable, muy volátil, necesito estructuras ágiles que puedan responder rápidamente, que incluso se puedan reorganizar rápidamente, y para eso las estructuras en red son mucho más eficientes que las obsoletas hasta cierto punto estructuras matriciales. Y por último tenemos lo que vimos hoy, las funciones del Estado, que son la síntesis, la planificación y la conducción, cosa que no hemos visto. Con lo cual creo que queda agotado el tema, aunque no del todo, porque cada uno de estos puntos
podría requerir un desarrollo de varias charlas más. Les dejo algunos pensamientos para que lo vayan pensando. Estos son gente que ejerció el poder, sean simpáticos o no sean simpáticos, excepto el último, que es un autor de ciencia ficción al que yo le tengo bastante cariño porque ha escrito cosas muy interesantes, pero no necesariamente busquen los que van a estar de acuerdo. Hacer literatura de convencidos para convencidos es perder el tiempo. Lo importante es lograr sumar gente que no está de acuerdo. Eso es lo importante, porque eso le permite crecer. Si no, se produce el fenómeno que tantas veces se produce en el nacionalismo argentino, que es el fenómeno del ceráculo. Juntamos a los que están de acuerdo. Los que están de acuerdo van a venir y van a terminar en desacuerdo, porque es lo que siempre se produce. Ese es el problema de los nacionalistas. Ese es el problema de todos los nacionalistas. Siempre decimos cuántos somos, qué nombre le ponemos y cuándo sacamos el boletín. En cuanto a las elecciones, tengan presente lo que decía Stalin, que algo entendía del tema. No importa lo que votan, lo que importa son lo que cuentan los votos. ¿Sí? Y lo último es una humorada. Si Rockefeller, si fuera presidente, perdería el 90% del poder que ahora tiene.